Ok, vamos a ver algo que es, ¿cómo le podríamos llamar? El pan diario. Estamos en un mundo que de continuo tiene un carácter diferente al de nuestro Señor. Si nuestro Señor nos habla de amor, el mundo habla de odio. Si el Señor habla de gracia, de misericordia, el mundo habla de revanchismo, de venganza. En fin, es algo que no nos podemos sustraer, pero nosotros no estamos ligados al mundo. Jesús un día oró y dijo: Padre, no te ruego te ruego por ellos. Están en el mundo, pero no son de aquí. O sea, somos extranjeros. Ni modo, venimos de paso. Y dentro de pronto nos vamos a nuestra tierra. Ay, papá. Entonces, vamos a ver algo muy interesante que se llama, bueno, yo lo titulé: ¿fuiste perdonado? Perdona. Y empezamos en Mateo 6, del 14 y 15. Mateo 6, versículo 14 y 15. Y pocas son las palabras condicionantes que nos pone el Señor, porque la gracia no condiciona, la gracia se da y se brinda así con esa libertad. Pero Jesús les dijo a los discípulos: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Ah, qué bonito. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esta es una ley. Una ley, y como ley hay que cumplirla. El perdón no está condicionado a un sentimiento, porque el sentimiento viene de una falta de relación con Dios, porque entonces ya no actúo en la revelación, sino actúo en mi carne. Y esto es tan importante porque es el pan de todos los días. Vamos a tener gente de todos tipos a nuestro alrededor. Gente que a veces hasta nos va a querer hacer daño sin motivo. Nuestros mismos seres queridos, con todo el amor del mundo, muchas veces nos lastiman. ¿Quién no ha disfrutado en cierto momento de la intolerancia de un padre? Y nos aman nuestros papás. ¿Quién no ha disfrutado de una injusticia de un ser cercano, ¿no? Todos. Entonces, este es el pan de todos los días. Entonces, necesitamos checarlo, pero nuestra vida va a ser normada estrictamente bajo la luz de la palabra. Mateo 18, vamos a leer del 21 y 22. Mateo 18, 21 y 22. Y otra vez aquí tenemos en acción a nuestro Señor Jesús. Entonces se le acercó, ese buen Pedro se traía sus ondas así, se parecía a mí, preguntón, renegón y bueno, se acercó a Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonará a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Órale, ahí está un problema. Bueno, ¿y por qué Jesús le dijo eso? ¿Cuántos son 70 veces 7? 490. Dígame, ¿quién lleva la cuenta de esto? Cuando alguien te ofende, dices: espera, va una, y van 2. Ya después de que pasas de las 10 empiezas a llevar ya tu librito negro, porque entonces ya son 11 y vas. Nadie lo hace. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de una numerología, estamos hablando de un estilo de vida.
Jesús lo puso como un ejemplo para que la gente viera que era una cosa inimaginable. Era algo que se tenía que darse espontáneamente y que no se iba a contar eso. Les pone un número N para que la gente pudiera identificar que no era una cuenta, es un estilo de vida. Y eso es lo que luego nos ha fallado. Bueno, es que ya lo perdoné tantas veces, ya me la he hecho tanto, que ya está aquí. Y entonces, cuando decimos esto, creo que no llevamos ni siquiera las 7 veces. Por eso, nuestro estilo de vida se le llama en el mundo intolerancia. Nosotros pensamos que es carácter. Tengo un carácter fuerte y firme. ¿Será? ¿Jesús tenía un carácter fuerte y firme? Claro que sí, pero había misericordia y tolerancia. No van separados, entendámoslo. El carácter de Jesús era afable, dadivoso, pero recto. Cuando alguien hacía algo malo, lo confrontaba y le decía, oye, estás mal aquí. A veces que había que ser duro, como cuando se presentó delante de los escribas. ¿Qué les dijo? Con todo su amor: escribas y fariseos hipócritas, porque ustedes hacen. Era la verdad, eran unos hipócritas. Y sin embargo, no los ofendió, les puso enfrente su problema. A nadie nos debe de ofender que nos diga nuestra realidad, porque es una bendición. Cuando alguien te la dice, ¿qué te hace? Reflexionar. Oye, ¿sí estoy mal? Si eres honesto, claro. Si eres honesto, cuando alguien te dice, la estás regando en esto, dices, ay, Chihuahua, ¿sí? Si lo estoy haciendo, perdón. Entonces ya puedo entenderlo como una bendición y dar marcha atrás. Si estoy en humildad, como estaba Jesús. ¿Y por qué los escribas y los fariseos lo querían matar? Porque no había humildad, jamás perdonaron a Jesús. Y de eso estamos hablando. ¿Y qué estaba escrito? Que si tú perdonas al que te ofende, tu padre te perdona a ti. Por eso Jesús no tenía problemas con el Padre, vivía siempre en un perdón y en una restauración. Fíjense, ahí mismo narra algo muy, muy curioso, ya lo sabemos, pero vamos a verlo. Ahí mismo en Mateo 18, pero vamos a ver del 23 al 35. Y este es un caso del 23 al 35. Este es un caso que yo creo que nos afecta a todos, porque todos de una u otra manera lo hemos hecho. Pero aquí dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a él, a su mujer e hijos, todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes o con nosotros, si no perdonas de todo corazón a cada uno de sus hermanos sus ofensas. Esto es algo tan importante. Y aquí podemos hacer un breve análisis de esto. Fíjense, la deuda de este varón era tan grande
cuando estamos hablando de 10,000 talentos, era una cantidad exorbitante. ¿Cuál era el salario diario? Un denario. Entonces, aquí vemos que él debía 10,000 talentos, que era una fortuna, y una persona le debía 100 denarios. ¿A cómo está el sueldo mínimo? 70 y tantos, casi 80 pesos. Imagínate, 80 por 100, 8,000 pesos. Le debía 8,000 pesos y él debía una fortuna, ¿eh? Entonces, no quiso perdonar eso. Pero fíjense cuál era el problema. ¿Sobre quién iba el juicio? Sobre él. Ordenó, dice, así como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a él, a su mujer y a sus hijos. ¿Qué sucede con mi falta de perdón? Involucra aún a mis generaciones. Esto es tremendo, ¿eh? Y fíjense, como la deuda tenía que ser pagada familiarmente, cuando él no tuvo misericordia, la misericordia tampoco llegó sobre su familia. Esto es terrible porque ¿qué pasa? Nosotros somos de un carácter, es un carácter que heredamos a nuestros hijos. Hubo un tiempo, aunque ahora ya no se da, ¿se acuerdan que las deudas pasaban de padres a hijos por generaciones? Entonces, todo esto, nosotros, lo que es una bendición que Dios nos perdona, cuando no perdonamos lo volvemos maldición y afecta a nuestra familia, afecta a nuestra casa. Por eso estamos entendiendo lo delicado de este asunto, ¿no? Cuando Dios dice que tenemos que perdonar de todo corazón. Esto involucra un sentimiento muy profundo, un sentimiento que puede en este momento no estar en ti, pero que tú lo vas a involucrar. ¿Quién ahorita siente rencor por alguien? Por alguien que te ha hecho algo. Y se siente feo, porque estás pensando y maquinando y tramando, pero me la va a pagar. Y Dios lo va a castigar y hasta que no lo vea yo humillado. Y siempre estamos con ese tipo de cosas. ¿Cuándo se sale ese sentimiento? Cuando perdonas de todo corazón. Fíjense, el corazón dice, ¿cómo dice la Escritura que es? Traicionero, es ¿qué otra palabra usa? Engañoso. Entonces, cuando el corazón te está engañando y te dice, ¿y por qué te vas a dejar? ¿Y por qué esto? Entonces, ¿cómo sanarlo en ese momento? Si tienes un sentimiento contrario al Señor, ¿cómo hacerlo? Bien sencillo. Agarras ese corazoncito que está loco, engañado y acelerado y lo vas a meter a la presencia de Dios. Se llama oración. Entonces traes tu corazón y dices, Señor, no lo siento, tengo odio, tengo rencor, pero la necesidad mía es perdonarlo de todo corazón. No es fácil, pero aquí está, Señor, ayúdame. Limpia este sentimiento equivocado. El único lugar donde el corazón puede ser transformado es en el trono de la gracia. Entonces, esto es tan importante, pero luego, por ser tan sencillo, no lo hacemos. Y preferimos quedarnos con ese sentimiento, ¿no? Entonces, vemos cómo Dios nos da algo que es bien importante. Se llama fe. Si yo tengo fe en Él, tengo fe en la palabra, yo sé que Él va a trabajar en mi corazón y en mi vida. ¿Cómo lo motivo a que trabaje en mi vida?
pues meto mi corazón ahí dentro de Él. Señor, ahora yo no puedo, pero tú sí, ayúdame. Y entonces ese acto de fe es el que va a transformarme interiormente, sabiendo que Él lo va a hacer. ¿Por qué hacemos esto? Uno, ¿qué hizo este varón? Se olvidó de la deuda que le fue perdonada. Y como ya era borrón y cuenta nueva, ahora él tomó una actitud diferente. Yo ya fui perdonado, pero sí, ese ya fue otra cosa. Ahora ya tengo mis deudores, ya con ellos es otra situación. Fíjense el error. Nunca debemos de perder de vista de dónde hemos sido perdonados, de dónde fuimos restaurados, de dónde fuiste rescatado. Entonces, punto uno, nunca perder de vista todo lo que se nos ha perdonado, porque si no, no sabes perdonar. Y entender que si algo nos impide perdonar, se llama orgullo, y que tenemos que luchar contra él. Y entonces cuando estas cosas se dan, viene una revelación de que fui perdonado, quito el orgullo y ahora ya puedo perdonar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros perdonamos? Ok, ¿cómo se da esto? Vamos a ver este muchacho Zacarías. Zacarías capítulo 3 y vamos a leer del 1 al 5. Ok, dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante de Jehová y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Aquí en la actualidad, este capítulo, ¿a quién se refiere? ¿Quién es Josué? Nosotros somos ese Josué, somos ese sacerdocio santo, o no somos reyes y sacerdotes como dice Apocalipsis. Entonces, cuando te presentas, una persona que está delante del Señor toma el papel de un Josué. ¿Cómo llegamos muchas veces delante del Señor? ¿Cómo estaba Josué? Dice, bueno, vamos a leerlo mejor primero. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quítenle esas vestiduras viles, y a él le dijo, mira, que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Ok, vamos a hacer un breve análisis. Un breve análisis de esto. Y vamos a ver cómo ese Josué, que podemos personificar nosotros, de continuo estamos delante del Señor. Eso ya es inherente en un cristiano. Pero ¿qué pasa? Que siempre hay un chamuco horroroso que está diciendo, pero mira, eres esto, te sientes muy santito, y siempre te está acusando. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Dice, estaban delante del Señor. Y cuando viene Satanás a acusarle, ¿cómo se quita? Dice que andaba andrajoso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos ensucia? La ropa, nos la mancha, el pecado, nuestros errores, todo eso. Entonces, cuando estamos ahí, dice el Señor, y habló, dice, quítenle estas vestiduras viles. Esas vestiduras solamente se quitan
con el perdón de Dios. Ya dijimos, cuando metes tu corazón delante del trono. Entonces viene ahora, dice, quítenle eso que lo está estorbando, eso que lo denigra, que no lo deja estar en mi presencia con la libertad, todo eso que estorba. Y le dijo, mira, bueno, primero le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado. Al quitar el pecado, las vestiduras se restauran. ¿Cómo se quita el pecado? Isaías 1, ven y estemos a cuentas. Ven, vamos a platicar, hijo. ¿Dónde estaba Josué? En la presencia. ¿Para qué voy a la presencia? Para santificarme, para restaurar mi vida, para orar, es para tener amistad, comunión con Él. Todo eso se da. Por eso, entonces, ahora dice, en la presencia, quita tu pecado. Y te he hecho vestir de ropas, no solo limpias, de gala. ¿Qué es las ropas de gala? La consagración total a mi Dios. Y cuando eso se da, después dice, pongan mitra limpia sobre su cabeza. La mitra, ¿saben qué es, verdad? Una coronita que ponen. ¿Qué tenía el sumo sacerdote, Aarón, en su cabecita? Una mitra. ¿Qué decía esa mitra? ¿Se acuerdan? Tenemos que verlo de tabernáculo, porque si no, no me la van a cachar. Las vestiduras del sumo sacerdote, aparte de todo lo que llevaba, todos sus ajuares, implementos y todo eso, llevaba una coronita que ceñía su mente. Y en esa coronita estaban escritas unas palabras que decían, santidad a Jehová. ¿Qué tiene que estar aquí en tu mente de continuo? Un recuerdo, una constante enseñanza, santidad a Jehová, santidad a Jehová. Cuando tu mente empieza a llevar a tu corazón hacia otro lado y tú empiezas a ser rebelde y empiezas a odiar a la gente y empiezas a hacer lo contrario, algo te está diciendo aquí, santidad a Jehová. ¿Qué es la santidad? La presencia de Dios en mí. Y la presencia del Espíritu Santo me redarguye, me guía, me limpia, me santifica. Entonces, por eso es tan importante. ¿Por qué le puso una mitra? Porque de ahí en adelante iba a tener siempre en su mente y por lo tanto en su corazón la enseñanza, santidad a Jehová. Ok, y dice que, y le vistieron las ropas, y lo más importante, y el ángel de Jehová estaba en pie. Esto significa que el Señor iba a estar de continuo, a donde Él fuera, iba a ir, lo iba a cuidar, lo iba a guardar. Cuando una persona está en pie, se le llama un ayo, un cuidador, un guardador. Si quieren llamarle hasta cierto punto un guardaespaldas, está bien, porque siempre nos guarda de todo. Ese cuidador que siempre está parado delante de nosotros. Cuando una persona dice se sienta o se acuesta, ni nos pela. Pero cuando alguien sí está en esa posición de cuidarnos, de adueñarse de todo para que nosotros tengamos beneficios, entonces es algo maravilloso. Por eso ahí el Señor nos está mostrando un estilo de vida. Dice, las vestiduras que nos da son la cobertura de Dios, lo que nos cubre, lo que nos tapa, lo que nos guarda. Las vestiduras te guardan contra la intemperie, las vestiduras espirituales te guardan contra las acechanzas del diablo. Todo esto empieza a darse. También la vestidura que nos dan un carácter, una identidad. Ya lo dijimos en otras ocasiones. ¿Cómo te ve el enemigo? ¿Cómo sabe quién es el ungido en el mundo espiritual? ¿Cómo lo sabe? ¿Por qué tú caminaste siempre en el mundo y nunca pasó nada? Y el día que te vuelves cristiano, parece que le caíste gordo a todo el mundo viene acechanzas, tropiezos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pero ¿cómo te identifica el diablo?
¿Cómo sabe quién está delante de Dios? Por sus vestiduras. Fíjate, dice que son vestiduras limpias, quitó las viles. Ahora, en el mundo espiritual, tú puedes andar caminando, no con ese ropaje sucio, sino con un ropaje limpio. Y si ahorita, por ejemplo, todos venimos de colores, si ahorita llega alguien, ¿qué podemos decir? De un color así exuberante, todo eso, se va a notar enseguida, ¿no? Así nosotros nos notamos en el mundo espiritual, porque nos ha limpiado nuestras ropas. Entonces, andan los demonios en el mundo espiritual y vienen caminando y ven de repente todos andrajosos, chamagosos, sucios, y pasa un cuate rechinando de limpio. Dice, ¿y este? No hay otra, ya lo limpió Jesús. Ahora se vuelve blanco, a ese hay que ensuciarlo, porque se vuelve peligrosísimo para su causa. Por eso estamos entendiendo esto. ¿Cómo te identifica el diablo? Pues por tu ropaje. Ahora te vuelves el centro de sus ataques, ¿no? Por eso vemos la cobertura gloriosa de lo que el Señor nos identifica y nos da una, ¿cómo se llama esto? Una identidad. Y eso se refleja en un carácter, en acciones, en obras. Entonces, el único que puede quitar las vestiduras viles es el Señor, y es en su presencia, y es acercándonos a Él. Ahora, cuando nosotros tenemos la necesidad, ¿qué hace el Señor? ¿Qué dijo el Señor? Satanás estaba a su derecha para acusarle y le dijo el Señor, Jehová te reprenda. ¿Qué está haciendo el Señor? ¿Qué es reprender? Lo podemos considerar como sacar del campo de acción, quitarlo de en medio de la batalla, para que ya no quitar al enemigo. La reprensión es de hacer libre a una persona de lo que lo esté atormentando o perjudicando. Ese es el trabajo del Señor. Por eso que Él dice Él mismo, Jehová te reprenda, para que esa reprensión con autoridad sacerdotal nos libra y nos limpia. Cuando nosotros, los siervos de Dios, los varones consagrados, van y dicen, ve a reprender en el nombre de Jesús, ¿qué hace el diablo? Se va, lo sacamos de la lucha, lo sacamos de la batalla. Esta es una tarea de la iglesia. Por eso, como fuiste perdonado, como fuiste restaurado, ahora el Señor te da lo mismo, esa restauración. Vamos a ver algo precioso en la primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18, y ahorita les digo, 5, 18, del 18 al 21. Del 18 al 21. Primera de Juan 5, del 18 al 21. Y aquí viene la resultante. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios, ¿qué? Él le guarda. Y el maligno no le toca. ¿Por qué? Porque ya fue reprendido, ya lo sacaron de la jugada. Ahora, en esto de que el maligno no le toca, podemos entender que un cristiano puede ser poseído. Entonces, ¿por qué hay iglesias de liberación? El cristiano no puede ser poseído. Dice, el diablo no le toca. Para poseer
a un cristiano necesitaría pasar a través de la sangre redentora, porque dice que la sangre nos limpia, nos guarda, nos protege. ¿Podrá pasar esa sangre? Ese es el punto. Aquel que fue engendrado por Dios, Él mismo le guarda y al maligno no le toca. Te puede intentar engañar. Ojo, el diablo le habló a Jesús audiblemente. Y Jesús sabemos quién era. ¿Te puedes escapar tú? No, te va a intentar hablar. Y te va a venir a aconsejar. ¿Y qué te va a decir? Es maestro de las sutilezas, del engaño, de todo lo que te va a sacar de la presencia. No te saca de la presencia, te engaña para que tú te salgas. Y afuera ya eres tierra fértil para él. Pero mientras tú no te salgas de la presencia, no te toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Ahora, ¿el mundo cómo está? Fíjense, aquí hay algo muy curioso. Se han malinterpretado muchas escrituras. Una, que hay una parte donde dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones. ¿Para quién era esa promesa? Para el Mesías. Ahora se interpreta, dice, ahora yo voy a ir a conquistar las naciones. Ahora yo voy a dirigirlas, voy a gobernarlas. Dios no nos mandó a gobernar. En ningún versículo dice que nos manda a gobernar. No, venimos a transmitir su palabra, pero no a gobernarlos. Y entonces el mundo entero está bajo el maligno. Se hacen muchas cosas, no es malo hacer marchas. Se hacen muchas marchas de gloria, una anualmente y todo eso. Y va y se reprende y vamos a sacar al diablo de México para que... ¿Será? ¿Por qué? Porque Él gobierna el mundo. Fíjense, al mismo Jesús un día le dijo, a Jesús, después de que salió del desierto, le dijo, todos estos reinos me fueron dados y yo se los doy a quien quiero. Te los voy a dar a ti si postrado me adoras. ¿Por qué Jesús nunca le dijo, oye, no seas mentiroso, los reinos son míos? Porque sí fueron dados al diablo. Entonces, ¿lo vamos a poder sacar de aquí? No. Pero de esta tierra no. Pero de esta sí. Porque somos tierra fértil para Dios. Entonces, el mundo entero está bajo el maligno. Y dice la Escritura, porque está bajo el maligno, ¿qué va a pasar con la maldad? Va a aumentar. En estos tiempos se va a disparar todavía más la maldad. Y cuando eso suceda, ¿quién van a ser los beneficiados? Nosotros, porque la gracia que está en nosotros, la presencia de Dios, esa es la que va a sobreabundar, nos conviene. Ok, entonces, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Ese conocimiento es lo más maravilloso que tenemos. El mundo está seduciendo, el mundo deslumbra, parecen buenas tantas cosas. ¿Te gustaría tener un carro del año? ¿Una mansión? ¿Con alberca? ¿Con tu spa así todo calientito? Ay. Bueno, ¿Dios te llamó a eso? Entonces, Pablo era un siervazo de Dios y llegaba a muchos lugares y ¿qué decía? Mandaba cartas y decía, les agradezco que me enviaron para mis gastos, porque ni eso tenía. ¿Por qué se los agradecía? Porque era de justicia, ¿no? Pero él iba sin dinero en la bolsa. Ahora todo el mundo dice que tenemos que ser riquísimos y entonces se pierde, estamos entrando al concepto de mundo, de lo natural, de lo que llama la atención. Hasta por ahí había una, ¿cómo se llama? Ay, y se me olvidó el autor, es de la literatura clásica.
que fue Lope de Vega, no me acuerdo, pero ese poderoso caballero es don Dinero. Y entonces todo el mundo quiere ese poder, pero dice que tenemos un entendimiento para conocer, uno, al que es verdadero y lo que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Ese es el verdadero camino. La guianza que tenemos nosotros es el objetivo. ¿Para qué Dios te trajo? ¿Para qué estás aquí? Para que seas su boca, sus manos, su mente, sus pies, y seas un servidor. ¿Se acuerdan la promesa? Vamos a regresar a pero ponme la promesa que está ahorita les digo, en Segunda de Crónicas 29, ahorita les doy el versículo. Segunda de Crónicas 29. Creo que es 11. Y vamos a regresar a Segunda de Crónicas 29, 11. Ahora sí, vamos a entender para qué estamos aquí. Hijos míos, no se engañen ahora, porque Jehová nos ha escogido a todos, para que estemos delante de Él y le sirvamos. ¿O venimos a ser servidos? A servir. Jesucristo dijo, porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. Y nosotros venimos, aquí está, a servir. Y sean sus ministros, o sea, ministrar la palabra, transmitir la palabra. Y dice, y le queméis incienso. ¿Qué es quemar incienso? Orar. Entonces la oración es un estado de continua adoración en el cual vamos a estar en la presencia. No estoy hablando de que nos vamos a meter un tiempo así, a estar orando. Podemos orar en todo momento. Si tú vas en el pecero, ¿puedes ir orando? Si estás barriendo tu casa, todo lo puedes hacer. Entonces es algo que de continuo permaneces delante de Dios. Y cuando tú estás en la presencia, las revelaciones te dan la capacidad de ministrar. Ministrar lo que es, como ya vimos, verdadero. Regresamos a la cita anterior. Entonces, ¿para qué te escogió Dios? Para que estés delante de Él, que no te le escondas, para que seas su ministro y quemes incienso. Primera de Juan 5:18. Primera de Juan 5:18. Ok. Y dice, para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, aquí viene lo malo, guardaos de los ídolos. Bueno, a ver quién de aquí es idólatra. ¿Qué es un ídolo? Podemos considerar todo aquello que suplanta la presencia y la potestad de Dios. Ahora, ¿cuál es un ídolo? Ahora, el ídolo máximo, el dinero. El ídolo máximo, ¿cuál puede ser? El trabajo. ¿Sí? Hay gente que vive para trabajar cuando deberían de trabajar nada más para vivir. Los que padecen la gula, su ídolo es la comida. Y así hay tantos ídolos. Por ejemplo, muchas esposas tienen por ídolo al marido. Y lo que el marido dice es ley. Y así, gente tiene por ídolo su coche, los hijos, ¿sí? Y todo eso, dice, guárdense de todo eso.
Ídolo es todo aquello que suplanta a nuestro Señor Jesucristo, a Dios en nuestras vidas. Entonces, quitando eso, ¿qué te queda? La libertad de entender lo que es verdadero, porque ya no hay suplantación. Fuimos a una casa y tenían una lupe, pero casi tamaño natural. Sí, sí. Y dices, bueno, ¿y esto? Pues se supone que eres cristiano, ¿no? Ya le deberías haber dado sus 3 meses y 20 días. ¿Y por qué está ahí? Ajá. Ay, es que era de mi abuelita. Es un recuerdo familiar. Bueno, ¿qué pasa si tu abuelita te hubiera dejado una serpiente venenosa? Ay, la estuvieras acariciando. Te la estás jugando, ¿no? Porque dice la escritura, guárdate, saca esto. Y así, una vez fuimos a un hogar y siempre había problemas, pero ya no hay idolatría aquí. Dije, bueno, pues qué onda. Y empezamos a orar, estábamos orando y de repente el Señor nos muestra, le digo, oye, espérame, sí tienes todavía cosas que no le agradan a Dios. ¿Cómo? Sí. Es más, le digo, estábamos orando, están en tu cocina y están en una caja que está por allá. Que van a ver y ahí estaba. Tenían una bola de reliquias de esas. Órale. Hace años que yo no me acordaba que estaba aquí, pero ahí está. Entonces, como todo eso estorba, dice, sácalo, porque es suplantación de la presencia de Jesús. Nos ha dado entendimiento, y esto es lo más importante que tenemos: raciocinio, revelación. ¿Quién es tu Dios? ¿Cómo es? Puro, santo, limpio, poderoso, tiene todos los atributos. ¿Qué quiere para ti? Lo mejor, porque te amas tu papito. ¿Cómo lo vas a lograr? Métete a la presencia. Ahí es donde están las bendiciones. Las bendiciones no están miren, a veces que pasamos y vemos muchas personas necesitadas. Pasa así, ten, ya la hice, Dios. ¿Será? Pues no va a pasar nada. ¿Por qué? Nuestras justicias delante de Él son trapo de inmundicia. Dice que no es el verdadero ayuno, la verdadera presencia, la verdadera religión, hacer la obra, pero no en nuestras fuerzas, hacer la obra guiados por el Espíritu Santo. Esto es lo importante. Cuando el Espíritu Santo te mete y te dice cómo hacer las cosas, tienes éxito. Si el Espíritu Santo no te guía, lo vas a hacer en tus fuerzas y vas a tener un gran problema, porque en tus fuerzas no va a resultar. Uno de mis hijos adoptivos, Roberto, un día puso un negocio y se veía bueno, y de comida, y en un lugar donde pasan todos los dragones. Y bueno, o sea, todo pintaba bien. Y era algo que no había porque era una receta especial, todo eso, y puso su negocio y compró todo y puso hasta el carbón que quedaba riquísimo. Pues fracasó el negocio. Me dice, papá, ven, vamos a orar, ¿por qué no? Y fuimos, lloramos y nada, no pegó. ¿Por qué? Todo el mundo que pone un negocio ahí, pega, porque ahí sí comen y comen como pelones de hospicio en esa colonia. Entonces, ¿por qué no pegó el de él? Porque orando me dijo el Espíritu Santo, y cuando me preguntaron a mí mi voluntad, lo hiciste en tus fuerzas. Yo no tenía, me sacaste de la joda. Si me hubieras preguntado, yo te hubiera dicho, no, hijo, no lo pongas, no es por ahí. Pero lo hiciste en tus fuerzas y fracasaste. Y así nos va a pasar cuando queremos hacer las cosas como nosotros las pensamos.
tenemos que ser más dependientes del Espíritu Santo, meternos a su presencia y decirle: Señor, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Tú guíame. Y cuando Él nos dice, las probabilidades de éxito ahora sí son grandes. Pero, ¿qué dice la Escritura? Entra confiadamente delante del trono de la gracia. ¿Qué vas a alcanzar? Gracia y oportuna ayuda para tus problemas. Entra. ¿Dónde está la respuesta? Aquí, no, está allá, en la presencia. ¿Cómo entramos a la presencia? Pues en la oración, en la comunión con Él. Entonces, cuando conoces que Él es el verdadero, que estamos en Jesucristo y que todo lo que le pidamos al Padre en el nombre de Jesús nos lo concederá, ya lo hicimos. Dios es bueno. Ok, vamos a dejarle hasta ahí, pero quiero que hagamos algo también ahorita. Hace un año tuvimos la dicha de hacer una boda aquí. Fue la primera boda de fraternidad cristiana. Y tenemos aquí a los chamacos, a los novios, a Juanito y a Cele. Así es que quiero que le demos gracias a Dios por este tiempo en que se pasó volando, sí, y que sigan igual de enamorados siempre, que disfruten de ese amor que Dios ha puesto en el corazón de cada uno. Entonces, vamos a orar por ellos. Quiero que todo el mundo extienda su mano hacia ellos y vamos a orar. Levántense, hijos, ahí. O vénganse acá al frente para que sea más. Pepe, Isma. Oh, Señor. Papito precioso, gracias, Señor, por este aniversario, Señor, en el cual tú te has, Padre, glorificado, has guardado la vida de tus hijos, los has bendecido, Señor, con lo más precioso que tiene tu pueblo, el amor. Ese amor, Padre, que nos hace guardar, cuidar a nuestra pareja, que nos hace, Señor, ser completos, para que el nombre de Jesús sea glorificado, para que el poder se manifieste, para que tu gloria, Señor, tu gloria esté siempre sobre ellos. Señor, bendice a este matrimonio una vez más. Llénalo, Padre, del gozo de tu presencia. Llénalo, Señor, del gozo de tener una pareja, una persona que nos ama, que nos espera, que nos cuida, que guarda, Señor, para que tú seas glorificado, Señor. Señor, y que nunca dejemos de ver estas bendiciones, todo lo que hiciste por nosotros. En el nombre de Jesús bendecimos, Señor, a Juanito, como varón, como sacerdote, como siervo tuyo, Señor. En el nombre de Jesús, bendimos a Cele, Padre, bendecimos a tu sierva, Señor, como esa esposa, esa ayuda idónea, esa mujer fiel, leal, la mujer de Proverbios, Señor, esforzada, que sabe, Señor, cuidar y guardar un hogar también. Gracias, papá precioso. A ti la gloria, a ti la gloria, a ti la alabanza, a ti la adoración. Gracias, papito precioso. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, papito amado. Amén, Señor. Amén y amén. Ay.